declarar, todos los que estamos afligidos y todos los que estamos cautivos, todos aquellos que tenemos penas, todos aquellos que estamos acongojados, debemos recibir esta palabra. La promesa se va cumpliendo desde hace muchos años atrás, desde la antigüedad. Ya esto va haciendo desde el Génesis. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de Jacob a sus hijos, a José en especial, se va cumpliendo. Pero para que llegue a cumplirse esa voluntad, para que llegue a cumplirse este detalle importante, tiene que pasar, tiene que suceder muchas cosas en nuestras vidas, tiene que haber cambios, tiene que haber también problemas que nosotros debemos pasar, porque Dios nos está formando de esta manera. Como ustedes ya saben, el detalle importante de José, y que por la palabra de Dios, las cosas de ayer son las para hoy y también para el presente y para el futuro. O sea, que esta palabra viene cuando José es prisionero, está en la cárcel. Ya conocemos detalladamente para llevar adelante, tuvieron muchas cosas que pasar, que se relatan en los capítulos del Génesis. El cumplimiento parcial de estas promesas por medio de la línea elegida de los descendientes de Abraham. Llegamos a Jacob, el padre de José. Sabemos de Jacob que ha engañado a su padre Isaac y se ha hecho pasar por el hijo mayor para tener la primogenitura. Ya lo sabemos todas estas cosas. Pero a través de esta descendencia son los que vienen las promesas que nosotros tenemos que tenerlas, que ustedes tienen que tenerlas, que el pueblo de Dios tiene que tenerlas. Pero para todas estas bendiciones a las naciones, tuvo que pasar mucho tiempo, tuvo que haber muchos detalles importantes en la vida, porque vamos a ir y nos vamos a adentrar al problema importante y por los medios. ¿Por qué José tuvo que pasar por todas estas cosas? ¿Para qué? Para traer bendición a las naciones, para darnos una bendición importante a través de todos estos detalles que le sucede a una persona, y en este caso le sucede los problemas al hijo de Jacob. Ya en el Génesis, en el capítulo 32, nos relata todos los problemas que pasó Jacob. Ustedes recuerdan que se escapó, fue a donde su suegro lo engañó, tuvo 2 esposas y todo aquello. Pero no nos vamos a referir mucho a aquello, sino que a la vuelta de ese trayecto que Jacob tuvo un momento muy importante. Tuvo que pelear con un ángel, con el ángel de Jehová. Tuvo que enfrentarse cara a cara a su problema. Y esto también le tiene un momento que pasar a su hijo José, al hombre de los sueños, aquel hombre que ha tenido desde la juventud, desde los 14 años, ya él soñaba con algo grande. Y por esta razón su padre lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores. Los sueños de José más la túnica de colores encendieron el furor de sus hermanos y lo vendieron como esclavo. Tomaron esa túnica y la pusieron en sangre para mostrar a su padre y para decirles: tu hijo ha muerto. Qué desgarrador habrá sido ese momento para Jacob, saber que su hijo amado había muerto y que estaba su túnica en sus manos ensangrentada. Pero este padre lo hizo, y hizo esta túnica con amor.
sueño viene por un detalle importante que Dios, el Padre Celestial, nos envía. Todos tenemos un sueño, un ideal. Posición de reconocimiento a los ojos de este mundo. Va mucho más allá. El propósito de Dios es más grande que nuestros sueños a veces. ¿Tenemos problemas en esta vida? Claro que sí las tenemos. Hay problemas que tuvo que pasar José desde que fue vendido hasta donde vamos a llegar a conocerlo poco a poco. Solo soñar en su juventud le causó muchos problemas. Más o menos a los 14, 15, 16 años ya se encontraba con un sueño. Ustedes ya lo conocen y lo conocemos tal vez ya de memoria. Pero ahora también quiero decirles que hay otros soñadores, hay otros muchachos. Y un muchacho de 14 años de Oruro, de la ciudad de Oruro, empezó a soñar a ser médico una vez en su vida. Y tenemos que pensar que ese sueño se hizo realidad con el tiempo, pero tuvieron que pasar también muchos detalles, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Ese muchacho de 14 años que soñaba ser médico era el hijo menor de una familia. Era el último de la familia, con 6 hermanos adelante, mayores, el único que estudiaba, porque los otros no podían estudiar por la falta de recursos económicos de la familia. El único que fue a la escuela y al colegio, pero soñaba que quería ser médico. A los 14 años, este muchacho se consiguió un esqueleto, fue al cementerio, se consiguió que le regalaran un esqueleto porque soñaba, quería ser médico. Y dormía él bajo su cama, al esqueleto lo dormía para llevar las piezas para pasar las clases de anatomía. Esto, si es un sueño, también trajo problemas económicos. Hay en todas las familias, hay en todas las casas, hay en todo lugar. Pero Dios nos hace soñar. Nunca habría soñado mi mamá de que su hijo iba a llegar a ser médico. Nunca. ¿Por qué? Porque no había los recursos económicos. No había el dinero para ir a la universidad. No existía eso. Porque éramos de una familia humilde. Primero sin padre y luego con una madre que trabajaba para 6 hijos. Tenemos que pensar en esos problemas y ponernos en la realidad, cómo Dios nos hace soñar, cómo Dios nos da el sueño. Y a todos ustedes jóvenes les va a llegar también ese sueño de ser algo en esta vida. Tenemos que vivir día a día nuestra realidad. Nuestra realidad, somos pobres, nuestra realidad nos falta recursos económicos, nuestra realidad que es problemas de estudio a la universidad, que no hay universidades que queremos en este lugar, que tenemos que irnos a las ciudades más grandes. Y eso fue lo que pasó cuando ese niño de 14 años le dijo a su mamá, quiero ser médico. Y su mamá, en vez de tener, digamos, esa alegría, decir, mi hijo quiere ser médico, ella pensó y dijo, ¿cómo hijo? Si no hay recursos. ¿Cómo tú
quieres estudiar una carrera que cuesta mucho. Y no hay en esta ciudad, tienes que irte a otra ciudad. Pero él seguía con su sueño, quería ser médico. Va pasando todos los detalles y hay una palabra que nos llena de amor, nos llena de todo lo que nosotros necesitamos. Y que dice, volveos a la casa de oración, volveos a la fortaleza, venid acá, a este lugar, pero venid con esperanza, venid con amor, que yo, dice Dios, que Dios nos dice, yo te voy a devolver, yo te voy a recompensar, yo te voy a dar el doble. Esa parte es lo que no sabía yo, pero mi mamá empezó tal vez a pensar y a tener esta situación. Esta era una familia que vivía con pan y arroz y tecito y huevos. No había más. La ropa que nos poníamos y que yo me ponía era la sobra o lo que le regalaban a mi mamá los vecinos. Con esa ropa iba a estudiar, pero también tenemos que pensar que ella tenía una esperanza. Y llega un detalle importante en mi vida, ¿ya? Cuando nosotros estamos en la ciudad de Oruro, lo único que quedaba era La Paz o Cochabamba, las universidades donde hay facultad de medicina. Pero sin recursos, ¿cómo lo va a hacer? Pero ahí está la palabra, hay esperanza, hay esperanza. Y eso es uno de los puntos más importantes que teníamos que llegar a este punto y decir, yo conocí la iglesia donde mi mamá se congregaba. Era una iglesia, Asambleas de Dios en la ciudad de Oruro. No les indico los años, solo tengo un recuerdo de ese tiempo, que junto a otro niño recogimos con el alfolí, recogimos las ofrendas y teníamos que pasar por el otro lado para ir a entregar. Pero yo y el niño nos sacamos una moneda de cada alfolí. Y era para nosotros un juego. Eso es lo que yo recuerdo de esta situación, de haber pasado por una iglesia. Mi mamá no me llevaba muy frecuentemente a la iglesia porque posiblemente era juguetón como todos nuestros hijos, como todos los niños. Por eso pasó todos estos problemas y este detalle. Pero sí, ella se congregó en Asambleas de Dios por toda su vida hasta el día en que murió. Yo termino secundaria durmiendo con mi esqueleto ahí abajo. Voy a la universidad, ingreso a la facultad de medicina, llevo los detalles importantes de materias y de esto y del otro. Quiero resumir en todo y llego a ser médico. De médico también, ya estando en esta situación, teníamos que pensar en una especialidad. ¿Y con qué? ¿Con qué? Es lo primero que preguntamos. Pero ahí también tenemos un detalle que dice la palabra de Dios. Hay esperanza. Hay esperanza. Y nosotros tenemos que pensar en esa esperanza. Egreso de la Facultad de Medicina, tengo ya los detalles de poder y querer ir a otra nación para llevar mi especialidad. Hay muchas cosas que voy a resumir y para que no tener, digamos, que hablar de lo que es lo más importante. ¿Cómo ir a otro país si no teníamos dinero ni siquiera para comprar pan? ¿Cómo queríamos estudiar una carrera tan cara, tan costosa? Y no es de días, es de años, de 7 años. Lo mismo le pasó a José, que a sus 14 años lo vendieron
y estuvo como esclavo hasta sus 28 años. O sea que también la vida nuestra y la vida mía no ha sido, digamos, de un momento a otro. Han tenido que pasar años. Y por lo tanto, tenemos nosotros que confiar en esa palabra que dice, hay esperanza. Volveos a la fortaleza. Volveos a esta casa. Pero venid con esperanza. Que yo prometo, dice Dios, que yo prometo que los restauraré el doble. Eso es uno de los más llamativos momentos de nuestra vida. Dios abre las ventanas del cielo y nos bendice sobreabundantemente a mi mamá y sobreabundantemente a su hijo, al único, al último que quiso ser y tener un sueño y quiso ser médico. Llega un momento que voy a resumir también y voy a nombrar a una sola persona, quien es el doctor Hampton Roy, un médico oftalmólogo que nunca he conocido, que nunca he visto en mi vida, que nunca he tenido idea de él, ni él de mí. Estamos en dos países muy separados. Pero llegó este doctor a mi vida y este doctor me paga una beca. Todos mis estudios pagados. Casa, alimentación, ropa, comida, transporte. Aquí tienes tu automóvil, ¿sabes manejar? Yo en Estados Unidos, sí, le digo, alguna vez he manejado, pero que te den un automóvil, que te lo den así, aquí está la llave, vamos a ir mañana, aquí está el libro para que estudies cómo debes conducir en este país. Eso es la esperanza. Eso es lo que Dios nos da cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros tenemos este momento de saber que hay una esperanza. Y esta esperanza fue el detalle para que nosotros podamos llegar a la especialización. Ahora, yo en mi vida nunca he pensado ser oculista, oftalmólogo, nunca, jamás. Fue un detalle también en Estados Unidos, no había lugar que yo quería. Pero también ha debido ser que no era mi deseo, no era mi decisión, sino que era la decisión de Dios. Y se abrió el detalle para que yo sea oftalmólogo, para que yo pueda operar los ojos. En ese tiempo, después de 2 años de estar en Estados Unidos, con todo pagado, escribí mi libro en cirugía de cataratas, lentes intraoculares, publicado en Estados Unidos, para un niño, para un muchacho boliviano pobre. En Estados Unidos publicaron un libro en inglés que ha sido traducido a varios idiomas. Hay esperanza. Ese es uno de los puntos importantes que debemos hablar. Fue publicado por Prager, una imprenta de Estados Unidos, y soy coautor en otros libros más todavía. El gobernador Bill Clinton, ustedes han debido escuchar, del expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, me nombra a mí, a este niño boliviano, a este niño del país pobre, a este niño que no solamente comía arroz y huevos y tecito y pan. Lo nombra embajador de los Estados Unidos. Lo nombra embajador en el detalle social. Y soy enviado a las naciones. He llegado a muchos países, he dado la vuelta al mundo. ¿Y con qué? Dime, ¿con qué? Tenemos que nosotros tener en cuenta esas grandes palabras. Hay esperanza. Volveos a la fortaleza.
oh prisioneros de esperanza. Yo os prometo que los restituiré, les devolveré, les daré el doble. Ese es uno de nuestros detalles importantes que nosotros debemos empezar a tener en este mundo. Un simple muchachito boliviano con una esperanza, con sueños, como ustedes, como todos nosotros, como nuestros hijos, como nuestros nietos que vendrán. Y muchos de ustedes están soñando que van a tener una profesión. Tengo que dejar mi testimonio a medias y retornar al tema de José que ustedes conocen. Los hermanos de José lo rechazan, ya saben por qué. Por odio, por celos, por rencores, por todas aquellas cosas, y lo venden. Pero también en el mundo real, el mundo actual, hay problemas. Cuando yo volví con mis libros, un libro a cada lado, tampoco no me recibieron felices y contentos mis colegas. También tuve problemas, también me querían vender, también me querían quemar. No solamente vender, me querían matar. Porque como un pobre muchacho de un pueblo pequeño, porque antes Oruro y hasta ahora sigue siendo uno de los departamentos más pequeños de Bolivia. ¿Cómo de ese lugar poder ir y ser representado en las naciones? ¿Cómo? ¿Con qué? Pero había una esperanza. Y eso nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que ver la vida de José. Desde sus 15 años hasta sus 28 años, José ha estado de esclavo. A los 28 años aproximadamente, o 27 años, José es atrapado en las artimañas de la esposa de Potifar y es encarcelado. José, el hijo de Jacob, el hijo del hombre que ha peleado con el ángel de Jehová, el hijo del bendecido, tan bendecido que fue cara a cara con el ángel de Jehová. No fue ni siquiera un sueño ni nada, sino fue una vida real. Ese Jacob tenía que llorar por su hijo, tenía que sufrir por su hijo. Y su hijo tenía que pasar de ser vendido, de ser esclavo, llegar a la cárcel. Tenía que pasar por todos estos lugares. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque Dios tiene un propósito contigo, un propósito con ella, un propósito con mí. Y ese propósito es lo que Dios va a hacer. Por eso es acusado injustamente y lo encarcelan. Es prisionero, preso en un país donde nadie lo conocía. Estaba en Egipto, él es de Canaán. Este hombre era boliviano y estaba en Estados Unidos. Y luego fue a la India, y fue a Bangladesh, y fue a Rusia, donde no conocíamos ni siquiera el idioma y teníamos que aprender. Y teníamos que trabajar allí y enseñar. Ya en este momento, Zacarías en el capítulo 9, versículo 12, nos dice que Dios nos da la gran esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble. José solamente interpretaba sueños. Estaba pero en la cárcel. Y se gana la confianza del carcelero. Donde iba, prosperaba. Y hubo un copero. Tenía que haber un copero para que pueda saber lo que él sabía interpretar sueños en la cárcel. Y fue llamado de allí del fondo. José, ven. Le llama al faraón para que interprete su sueño. Un sueño que Dios le puso al faraón que era difícil de interpretar. Era un sueño que solamente tenía el privilegio, José, un hombre extranjero, un muchacho que fue esclavo,
un hombre que es prisionero, que es preso, que está en la cárcel. Y va con este detalle de poder interpretar el sueño de Faraón. E interpreta el sueño de Faraón. Las escrituras en Génesis, en el capítulo 41, ya nos relatan lo que le dijo José a Faraón. Imagínense que me hubieran hecho lo mismo, y me han hecho allá en Estados Unidos, cuando el presidente Bill Clinton me nombra en el Congreso de los Estados Unidos embajador. Y eso también ha tenido que pasarle a José, tener ese privilegio de estar en ese momento, no gracias a lo que nosotros somos, a nuestra capacidad, no, sino al amor de Dios en primer lugar, a la gracia de Dios, y en tercer lugar a su propósito, porque para cada uno de nosotros Dios tiene su propósito. Dios tiene tu propósito contigo, Dios tiene el propósito con ella. Él es el que nos lleva por todos estos lugares. Y se encuentra delante del faraón y le dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y José muestra un plan administrativo, indicándole a Faraón que había que almacenar todo aquello, que había que guardar todo aquello para que podamos negociarlo y vender y ganar. José tenía más o menos aproximadamente 30 años. El faraón dijo: ¿Dónde podré encontrar a uno como este? Que ya sabe hacerlo. ¿Dónde encontraré? Pero el faraón no sabía que José tenía el don de Dios. El faraón no sabía que José era bendecido por Dios. El faraón no sabía que José estaba dentro del propósito de Dios. Por eso tuvo que pasar todo aquello de esclavo a la cárcel, de la cárcel al faraón. Lo mismo tuvo que pasar este muchacho boliviano del colegio a la universidad, de la universidad a Estados Unidos y de Estados Unidos al mundo. Tenemos que nosotros tener esta situación. Faraón nombró a José gobernador. Al muchacho boliviano, le dieron el nombre de embajador de buenas nuevas. Pero, ¿cómo de esclavo puede pasar? Y cómo Dios tiene su propósito que debe ir pasando poco a poco en años. Y Faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón le dio todo el poder a José. Y al muchacho boliviano en la India le dan todo el poder y le dan $40 millones para poder construir un hospital. Pasa el tiempo y le vuelven a llamar y le dicen: hay otro terreno más para construir otro hospital más. Y se han construido 2 hospitales en la India. He llevado instrumental quirúrgico de Estados Unidos allá y hemos hecho copias y hemos hecho fábricas en la India. También tenemos que pensar que no es solamente la historia que se encuentra en la Biblia, escrito allá, sino que nos pasa a nosotros, les va a pasar a ustedes, les va a suceder las cosas. Es solamente un ejemplo lo que tenemos en José, pero hay una realidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tuvo que pasar todas las cosas que pasó con José, tuvo que pasar también las cosas conmigo. Muchos problemas, muchas cosas. Ya Zacarías lo dejó escrito está: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que os restauraré el doble. Se cumple esta palabra en José, lo restituye, le devuelve el doble a José. Él es posicionado gobernador. Le
dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, sin tu orden. Y llegó a ser la segunda autoridad de Egipto, en un país en el cual fue vendido como esclavo. Un extranjero, un hebreo de otra religión. Entonces, por lo tanto, quiero decirles, hermanos, que no es nuestra la situación en que nos encontramos, sino que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En Egipto llamó Faraón a José y le puso un nombre egipcio, Safnat Panea, y le dio por esposa a Sanat, hija de Potifera, sacerdote de On. Faraón ascendió a José como gobernador de Egipto. Está en Génesis, en el capítulo 41. El propósito de Dios para José se cumplió a sus 33 años aproximadamente. Cuando José es ascendido por el faraón, quien le hace el segundo de su reino, lo equipó con aspectos significativos de un gran líder. Le dio un anillo con el sello del rey y un collar de oro, vestiduras finas apropiadas para su alto cargo, transporte oficial, un nuevo nombre, una esposa egipcia, una familia de clase. Pero nosotros vamos a retomar un poco el momento de las escrituras. Hubo una hambruna en Canaán, donde vivía el padre de José. José no tenía relación con su padre. Es como decir, digamos, de aquí hasta Chile o Argentina o mucho más lejos la distancia. Pero tenemos que pensar que esa fue la realidad de José y su padre. Pero llega un momento como nosotros en las escrituras encontramos cómo los hijos, los hermanos de José tuvieron que viajar a buscar alimentos a otro país. Eso también estaba planeado por Dios, estaba dentro de su plan. Estamos en el plan de Dios, ese plan que ahora también me trae acá para poder hablar con ustedes, para estar aquí en este pueblo, en este lugar. Yapacaní nunca he conocido en mi vida, pero me trajo acá. Gracias a una hermana que la conocen, la doctora Mary. Como a mí, allí en el extranjero me pagaron, me dieron casa, me dieron comida, me dieron transporte, todo gratis he vivido yo acá 2 años y medio con la familia González. No he pagado alquiler, no he pagado luz, no he pagado agua, no he pagado nada. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo quisiera saber ese detalle? Que también está dentro de la restitución, que está dentro de aquella esperanza que nosotros tenemos. Aquello que dice, te devolveré el doble. Entonces tenemos que pensar que siendo un gran líder él, teniendo esta situación, esta capacidad, que tú la tendrás algún día, que cuando llegues a ser líder, cuando llegues a ser gobernador, cuando llegues a ser una autoridad, también te acordarás de tu familia, también te acordarás de tu padre y de tus hermanos y de tu pueblo. Y por lo tanto, José tuvo que decir lo que está escrito en el Génesis 50, capítulo 50, versículo 20. Tuvo que decir a sus hermanos. José, con todo su amor y con todo su perdón, les dice a sus hermanos, no teman, no teman. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien. Dios transformó el mal en bien. Dios transforma
el mal en bien. Las cosas que te quieren hacer, las cosas que están en contra tuya, las cosas que se presentan, van a ser cambiadas. No por vos, no por mí, no por las autoridades, no por lo que pasa en el gobierno. Porque hay un Dios que ha prometido, porque hay un Dios que dice, hay esperanza. Porque hay una esperanza. Y prometo darles retribución, devolverles, pagarles. Es la promesa de Dios. José dijo a sus hermanos, ustedes que quisieron hacerme el mal, pero Dios cambió para bien. Todo cambiará para bien. Pablo en la epístola, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, claramente nos explica. Y por estas palabras, por esto que está escrito, escrito está. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes, nosotros, yo, ella, somos llamados. No estamos aquí por casualidad, nos ha llamado Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy en las asambleas de Dios que mi madre ayudó a construir en las asambleas de Dios en Oruro hace muchos años? ¿Por qué estoy acá? No lo sé, pero tenemos que tener en cuenta esa situación. Dios transformó ese mal en bien. Y su hermano José les dijo, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Ustedes, los miembros de la Iglesia Central de Yapacaní, tendrán las mismas oportunidades y bendiciones que tuvo José. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios da a todos por igual. Porque hay una palabra que Dios da a sus hijos. Dice, hay una esperanza y prometo darles el doble. Retribución, devolverte, pagarte, darte. José dijo a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que todas las cosas que nos pasen, Dios lo va a cambiar para bien. Todo va a cambiar para bien. ¿Por qué? Porque somos llamados, porque somos escogidos. Y aquellos que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está escrito. Nadie va a poder cambiar el proceso del plan divino para formar nuestro carácter y nuestra vida. Dios es nuestro Padre Celestial, tiene nuestras vidas bajo control de sus manos. Veamos que Dios nos está empujando con todos los detalles, nos está empujando al Altísimo, para recibir la bendición, para tener el doble pago por nuestras cosas, por todo lo que hemos sufrido y por todo lo que vamos a sufrir. Nos equivocamos al pensar que Dios nos está castigando, que está en contra nuestra y contra nuestros pecados está saliendo todas estas cosas. Como creía Jacob también está escrito en la Biblia. Él decía, me está castigando porque yo he engañado a mi padre, he robado la primogenitura, he ido y he hecho todas estas cosas. Por eso debe ser. Dios te dice, no. Dios te dice, se debe cumplir mi propósito en ti. En Jeremías ya nos dice en el capítulo 10, versículo 23, yo sé, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Yo no sé por qué he tenido que ir a tantos países y a las naciones. Yo no lo sé. Ahora me hago una pregunta y ustedes me podrían preguntar si me costó algo a mí. No, todo fue pagado. Y una vez, no, varias veces, a diferentes países. Les puedo nombrar 10 o 12 países por los cuales he tenido que pasar. Pero todo esto se debe al cumplimiento del propósito de Dios para ti, para mí, para nosotros. Viene el cumplimiento del propósito
para cada uno de nosotros. No estamos exentos y traerán días mejores y tendremos años mejores. Zacarías nos vuelve a recordar, volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. Esta es la fortaleza. Este es el lugar donde debemos estar. También nos dice que nos restaurará el doble. La promesa viene de Dios. Para mí será real. Para ti será real. Se cumplirá. Para bien. Por lo cual seremos más que vencedores. Por lo cual seremos más que fuertes, más que luchadores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados, por eso están sentados en estas bancas. Por eso nosotros estamos acá en este momento, porque nos llamó. Dios moverá cielo y tierra para cumplir su propósito en ti y en mí. Dios dice en Isaías 45, capítulo 45, versículo 2. Dios nos dice que Él irá delante de nosotros. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Y habrá puertas y cielos abiertos para ti y para mí. Nada se opondrá, nadie se opondrá. No habrá nada que impida, no hay casualidades, no existe coincidencias, no existe peros. Pero Dios moverá cielo y tierra para cumplir su propósito en ti, en mí y en nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanten las manos, porque dentro de poco también Dios tendrá para vos tus estudios completados. Tendrás casa, tendrás familia, tendrás hogar. Tu trabajo, tu profesión están aseguradas, porque es su plan de Dios. No es un plan que venga así. Tus sueños se realizarán. Tendrás una familia, tendrás una casa, tendrás un trabajo, tendrás muchas cosas. Pero ahí también no te vas a olvidar de tus hermanos. No te vas a olvidar de tu padre. No te vas a olvidar de tu familia. No te vas a olvidar de tu pueblo. Y como José enviarás bendición a las naciones. Ayudarás donde Dios te ponga, en el lugar donde tú estés, en la ciudad, en el campo, donde sea, tú ayudarás. Tú serás bendición a las naciones, bendición a los pueblos. Tu padre dirá, como dijo Jacob de su hijo José: mi hijo vive todavía, iré a verlo antes de que yo muera. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque para Dios no se dará por vencido hasta que haya hecho lo que tenía prometido, lo que te ha prometido a ti, lo que me ha prometido a mí, lo que ha prometido a todos nosotros. Está escrito en Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueras. Yo estoy contigo y te guardaré donde fueras. Cuando estuve en esos países, no sabía el idioma de Bangladeshi, pero tenía todo: comida, ropa lavada, movilidad a la puerta, y tenía traductores y todo aquello. ¿Y quién era yo para tener todo eso? Porque todas las cosas saldrán a bien, todo estará bien, everything will be alright. Hasta en otros idiomas podemos decir que todo estará bien. Porque la aflicción nos empuja, el dolor nos empuja, los problemas nos empujan. Ya Isaías en el capítulo 55 nos advierte: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque debemos aprender a pensar como Dios, tener los pensamientos de Dios.
Pero tenemos que pensar que las frustraciones y los problemas, como pasaron a Jacob, a José, a nosotros también nos va a llegar todos estos problemas y estas aflicciones. ¿Pero para qué? ¿Para qué tanta aflicción? Para ver cara a cara y para que tengamos nuestra lucha con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová. Estaremos en Peniel, tendremos nuestro Peniel como lo tuvo Jacob. Tendremos nuestro día para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la mía, para que se cumpla el plan divino que tiene Dios para nosotros. Y es el mismo Señor quien está moviendo cielo y tierra en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas se solucionan? ¿Cuántas cosas tienen que pasar? ¿Y por qué tenemos que estar en este lugar? ¿Quién ha escogido? A tu papá, a tu mamá. ¿Vos has escogido? ¿Vos has escogido dónde nacer? ¿Vos has escogido dónde tienes que vivir? ¿Vos has escogido el lugar? ¿O es que tu Dios tiene un propósito para ti? Porque escrito está en Números, en el capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo él y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Tenemos que nosotros fijar un poquito más allá de nuestro pensamiento y pensar como Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te agradecemos tu presencia, tu bendición. Gracias por mostrarnos tu gloria y tu poder. Soy tu hijo, somos sus hijos. Y Él está bendiciéndonos. Tú eres nuestro Padre y a ti clamamos amparados en tu gracia, Señor. Dios nos dará el empujón de dolores y el empujón de aflicciones y nuestros problemas para ponernos en mejores lugares, para sacarnos de la cárcel, para sacarnos de la esclavitud, para hacernos libres. Dios nos hará todas estas cosas. ¿Para qué? Para ser gobernadores, para ser autoridades. Nos va a llevar a lugares que jamás hemos pensado en nuestras vidas. Y en Egipto nos espera un alto cargo, como le pasó a José. Dios quitará tu enorme carga. ¿Cómo será nuestro futuro? Preocupaciones. ¿Qué haré mañana? ¿Qué seré? ¿Dónde estudiaré? ¿Cómo llevaré? ¿Con qué dinero? ¿Quién me ayudará? Dios quitará mi enorme carga. Clamamos a ti, Padre Celestial. Yo te pido por ellos. Yo te pido por cada uno de los integrantes de la iglesia de Yapacaní. En el nombre de Jesús, yo sé que tu propósito se está cumpliendo en cada uno de nosotros, por tu gracia y por tu amor. Danos tu paz en el día malo. Danos tu paz en la adversidad. Lo mejor está viniendo para nosotros. Una muestra es esta construcción de este templo, de esta casa de oración. Es el cumplimiento de su voluntad. Por eso veremos en el futuro, cuando esté construido, y hablaremos nuevamente de que había una esperanza, de que había esa esperanza y debemos nosotros tener esa esperanza. Sus pensamientos de Dios son de paz y de bien. Y nosotros tenemos que pensar como Él, tenemos que tener ese pensamiento. Hermanos, tenemos que luchar con el ángel de Jehová. Tenemos que estar cara a cara. Pero ahora yo les pido que se pongan de pie para poder decirle lo que Jacob le dijo al ángel. Todos los que quieren, pónganse de pie y vamos a clamar a Dios y decir lo que Jacob le dijo al ángel. Y le diremos como Jacob le dijo al ángel de Jehová: no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas.
Todos clamemos a Él. No te soltaré hasta que me bendigas, hasta que me des la bendición. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes, nosotros somos llamados. Gracias, bendito Dios, por tu propósito que se cumple en nosotros. Gracias por tu presencia, por tus bendiciones y por tu palabra. Nosotros nos vamos con la promesa divina y nos volvemos a la fortaleza. Nos volvemos a esta casa de oración, llenos de esperanza, porque Dios hoy también nos anuncia que nos restaurará el doble. Dios Padre Celestial, te bendicimos y te santificamos y santificamos tu nombre. Dios mío, te agradecemos por tu palabra, por todos, porque todos acá, mis hermanos, diremos al ángel de Jehová: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Reciban las bendiciones de Dios. Recibamos las bendiciones de Dios. Recibamos la palabra de Dios. Y ya damos con la bendición. Y habrá sobreabundancia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una posición más grande acá en Yapacaní. Para que nosotros, esta iglesia, pueda ser la luz para Yapacaní. Estamos acá para ser lo más grande de Dios. Pero tenemos que cambiar ese pensamiento. Tenemos que apoyarnos en sus promesas. Y tenemos que decir lo que Él nos dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy día les digo que les devolveré el doble de mi amor, el doble de mi perdón, el doble de mi misericordia, el doble de la unción. Bendito seas tú, Señor. Te doy las gracias por este momento y por este día, en nombre de todos mis hermanos que estamos aquí juntos. Gracias, Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy te glorificamos, Padre, y la gloria es para Él. La gloria es para Dios, la gloria es para nuestro Padre Celestial. Benditos sean ustedes, todas las familias de aquí de la congregación de la iglesia de Yapacaní. Benditas sean. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias hoy, Señor. Y te digo amén y amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse, por favor.